Fede Cáceres presenta. Bueno, muy buenos días a los que a esta hora se están integrando con nosotros aquí en Hechos AM, y por supuesto vamos a nuestra sección de la entrevista de Hechos AM. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la presencia de dos importantes líderes religiosos. Damos la bienvenida en este 31 de diciembre del 2013 al sacerdote Luis Ernesto Ayala, de la parroquia San Benito, y el pastor Javier Domínguez, presidente del Centro Internacional de Alabanza CIA, dos ministros de Dios desde sus respectivas iglesias. Sean bienvenidos. En primer lugar, padre, muy buenos días. Buenos días, realmente gracias por la invitación, un buen momento para que junto con el pastor Javier pues podamos hacer reflexiones del año que se va y del que ya se avecina. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, la verdad es que para mí es un privilegio y un placer estar con ustedes, Osvaldo, y feliz año nuevo. De entrada, sí. Porque sí, lastimosamente pues siempre es así, ¿no? El año que se va siempre nos deja pues cosas buenas, pero también algunos sinsabores, y de eso vamos a ir tocando a medida que vayamos profundizando en esta hora. Padre, comenzamos con usted. ¿Qué nos puede comentar desde la perspectiva de la Iglesia Católica, cómo se está despidiendo este 2013? Yo pienso que en esta dimensión cada uno tendría que hacer una reflexión. Es un buen momento para pensar a nivel como familia. Como papá hizo las cosas bien, como mamá cómo se comportó con sus hijos, y como hijo en qué desobedeció a sus padres y que como consecuencia no le trajo buen resultado esta acción. Pero podría ser una reflexión global. En la vida siempre pasan cosas bonitas, cosas malas, cosas feas. O sea, la vida está compuesta de toda esta realidad, pero tenemos que aprender de ellas y preguntarnos, bueno, ¿y por qué no se cumplieron los planes que yo me propuse en el 2013? Porque hay mucha gente que está decepcionada al final del año, y algunos pueden decir este fue un año desastroso. Entonces, en algunos casos a veces no se cumplen estas metas porque seguramente la persona se proyectó solamente él, pero a Dios lo dejó excluido de su vida. Entonces, yo creo que es un buen momento para reflexionar. Es una página de tu vida, la que se ha cerrado, es un capítulo, y en ese capítulo ya no hay una acción retrospectiva. Simplemente lo que se puede hacer es volverlo a leer, darnos cuenta dónde nos equivocamos y proyectarnos al nuevo año. Claro, esto en cuanto al aspecto puramente familiar, pero esto lógicamente se difunde, esto se reparte, ¿no?, a lo que es la vida nacional y como país, desde el punto de vista de la Iglesia Católica. ¿Cómo ha visto usted el desenvolvimiento de nuestra patria, ¿no?, en este año? Yo creo que ha sido un año muy cargado de cosas. Realmente es un año, hemos tenido a nivel de Iglesia Católica todos los acontecimientos, aquellos convulsivos del cierre de tutela legal que significó pues continuamente un reproche, etcétera. Pero también en el ámbito político hemos visto cómo la misma sociedad se ha polarizado, ¿no? Con las fuerzas políticas en acción, la zozobra, por decirlo así, que se ha metido en la gente es enorme, porque hasta familias, amigos se han distanciado en esta dimensión. Entonces tenemos un país como bien cargado políticamente, con un estrés permanente desde que comenzaron las elecciones, o mejor dicho, la campaña electoral, con un estrés permanente, y cada uno pues tratando de sacar raja de cualquier cosa. Y cerramos el año con este acontecimiento también no menos difícil para todo El Salvador y particularmente para Oriente, como ha sido la cuestión del volcán de San Miguel, que desde 1976 no había tenido actividad de la magnitud que la ha tenido en estos días, que realmente también nos entristece. Es decir, una serie de acontecimientos. Si bien es cierto que las lluvias hoy nos dieron un buen descanso, porque hubo un buen invierno, gracias a Dios hay cosecha, etcétera, pero en medio de todo también sacamos una lectura positiva y vemos que el país algunos pasos ha dado. Y yo lo veo con mucha esperanza. Algunos pasos hemos dado a nivel social, a nivel político, y yo creo que nos apuntamos pues a un año mejor. Por lo menos esa es mi esperanza. La expectativa y la perspectiva que todos como salvadoreños tenemos. Algo importante es que pues en esta oportunidad nos une la fe cristiana, la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a Él pues obviamente hay que pedirle ese apoyo importante, que siempre lo tenemos, pero como ya decía el padre pastor, de repente se nos olvida. La Iglesia Evangélica, ¿cómo percibe este fin de año? O este año.
Bueno, sí, realmente, y no es que queremos ser repetitivos, pero algo que ha quejado durante todo el año a la iglesia en general, a la población, y nosotros los pastores lo oímos directamente de los miembros de las iglesias, es la gran inseguridad que hay actualmente en El Salvador. Si algo ha golpeado fuertemente a la sociedad salvadoreña es el tema de seguridad. Y lo menciono porque dentro de la iglesia evangélica es un punto delicado, ya que hubo una gran cantidad de pastores que apoyaron el hecho de que se les diera ciertos favores a las maras, llamada como la tregua, ¿no? Cuando realmente es interesante que en la Biblia, en Proverbios 19, aparece de que, dice la palabra de Dios, de que no es bueno que se apoye o que se declare inocente al culpable, porque eso es mitigar y eso es quitar el derecho de justicia a toda una nación. Entonces, realmente en mi caso personal, algo que se venía a venir era precisamente el gran problema de la tregua, que al final no iba a dar un gran resultado, porque aunque se cambien algunos patrones de conducta, el problema es que no hay un cambio de corazón. Y ese cambio de corazón, el único que lo puede dar es Jesucristo. Entonces realmente algo que ha golpeado fuertemente a la iglesia y en general toda la población es el tema de seguridad. La pobreza también, en los índices económicos lo demuestran en los últimos años, y esta no es la excepción. El crecimiento es de 1%, 1.5%, y eso en una nación es nada, pues eso no, de hecho eso no es crecimiento realmente. Entonces yo lo que veo que por una parte hay un dolor, hay una expectativa de qué va a pasar con la seguridad, pero interesantemente también he visto que a la par de estas circunstancias tan dolorosas, también veo que el año está terminando con una gran esperanza. Algo que me ha alegrado mucho es escuchar que aún la misma persona que se ha quejado de extorsiones, de robos, etcétera, de la inseguridad, son los mismos que están hablando ahora de una expectativa, pero basada en una esperanza futura, en lo que Pedro le llama en su primera carta una esperanza en la gracia futura de Dios. Y eso a mí me alegra y me gozo mucho por eso, porque entonces significa de que la palabra de Dios está dando efecto y está haciendo que las personas realmente tengan no solamente una fe o una esperanza en un cambio político, sino que poner la fe donde deben de ponerla, y es en la persona de Cristo Jesús y en su palabra. Claro, importante todo esto que ustedes mencionan para comenzar, porque nos está poniendo pues un amplio aspecto, un amplio espectro también de esta situación. Y es que la iglesia, tanto la católica como la evangélica, mientras unos opinan, ¿no?, que no deberían de entrar a hablar de ciertos temas, hay otro sector, y quizás más grande, que dice, ¿por qué no? Si la iglesia es parte, ¿no?, de la sociedad y está observando, tiene que observar y al mismo tiempo orientar. En ese sentido, si vamos con el primer tema y que el que más nos aqueja, quizás después del económico, ¿no?, a la mayoría, de la seguridad, ¿qué está haciendo, aparte de estar en este proceso, ¿no?, de la tregua, la iglesia en sí, allá en cada parroquia, en cada iglesia, padre? Es que es interesante porque la Iglesia Católica desde siempre ha tenido capellanías para ir a las cárceles y darle a la gente este acompañamiento. Y nosotros lo hacemos desde el siglo XII. Desde el siglo XII, con el llamado la Orden de los Mercedarios, se comenzó a llevar una asistencia espiritual a las cárceles. Y la Iglesia Católica no ha dejado este trabajo. Aquí en el país, también la Iglesia, y se involucró de hecho en la acción de la tregua, ¿no? ¿Qué es lo que vemos nosotros en el fondo y por qué se ha apoyado en esta dimensión? Y no solamente en las cárceles, porque lo que tú me preguntabas, en muchas parroquias se está haciendo un trabajo preventivo hacia las maras. Hay una cantidad de parroquias en el país, yo me atrevería a decir que el 90% de las parroquias en El Salvador tienen grupos juveniles. Y yo en Usulután, cuando estaba en Usulután de párroco, pude constatar jóvenes que hablaban conmigo con el deseo de salir de las maras y que estaban ya de alguna manera involucrados. Entonces se les comenzó a dar un acompañamiento, que se sintieran aceptados al interior del grupo, de que la realidad familiar de ellos había sido difícil y como consecuencia a veces se van a las maras porque les ofrecen cierta protección o porque les ofrecen cierto dinero que los papás no pueden dárselo. Entonces cuando uno ve todo este contenido, todo este montón de factores de que vienen a estallar en una acción concreta,
les das ese recibimiento, les das ese apoyo y obviamente que una orientación que los impulse a ser jóvenes buenos. Y muchos de ellos se rescataron. Tuvimos un caso muy doloroso de un jovencito que pertenecía a las maras, estaba en el grupo, pero lo mataron estando ahí de 16 años. 3 balazos a la espalda, jugando en una cancha de fútbol, salió corriendo cuando vio a la mara contraria, pero al final pues fue abatido a balazos. Causó mucho dolor en el grupo juvenil. Entonces, pero así como esas experiencias de dolor, igual hemos tenido experiencias bonitas en donde hemos constatado de que hay jóvenes que han abandonado ese camino equivocado y que se han vuelto al camino de Dios. Entonces, como Iglesia Católica hay un trabajo permanente que no es nuevo, sino que se ha venido haciendo, se hace y con seguridad que se seguirá reforzando esta acción. La Iglesia Evangélica, por su parte, también tiene este tipo de actividades, ¿no? Para buscar la manera de acercar, como ya decía el Padre, a Dios, a insertar, por decir algo, a estos jóvenes que están en riesgo o ya dentro de los grupos a la vida normal, llamémoslo de esta manera. Un problema social que también tiene mucho trasfondo económico, a lo mejor. No, totalmente. De hecho, dentro de la misma Iglesia Evangélica, precisamente por eso es que nosotros, como Iglesia Evangélica, adoptamos la acción social no solamente por amor, precisamente porque la Biblia nos habla de la caridad y nos habla del amor hacia el prójimo, sino que también lo hacemos como una estrategia. ¿En qué sentido? Nosotros sabemos que en una nación jamás va a haber paz hasta que no haya paz en el corazón del hombre. Y no va a haber paz jamás en el corazón del hombre hasta que Cristo no lo gobierne. Entonces nosotros, a la par de las acciones, de las obras preventivas, al igual que la Iglesia Católica se hacen, obras totalmente preventivas, lo que hacemos es a la par la enseñanza de lo que muchos le llaman valores, pero para nosotros son los principios establecidos en la palabra. Principios no solamente de convivencia, sino que principios en general de familia, principios de adoración, principios de alabanza, principios de conocimiento bíblico. Entonces, nosotros lo que hacemos a la par de las grandes obras sociales es también la enseñanza doctrinal, la enseñanza de la palabra. Hay muchas obras que hacemos. Hay un contacto directo con los jóvenes. Todas las iglesias evangélicas igual tienen ministerios de jóvenes, tienen ministerios de matrimonio. Los ministerios más comunes en una iglesia evangélica son precisamente matrimonios, la alabanza, los jóvenes y los niños. Entonces, en general, si lo vemos la iglesia evangélica como una red, es impresionante. Es decir, son más de 4,000 iglesias evangélicas las que hay actualmente en El Salvador, y precisamente pues cada una de ellas en su localidad trabajan precisamente con estos sectores, y según sea el ambiente, si es de riesgo o no, así es todavía mucho más con fuerza la ayuda y el esfuerzo que se hace precisamente para poder ayudar no solamente a los jóvenes que lo necesitan, a los adultos, sino en general a verlo como algo más integral, es decir, a toda la familia, y en general también a los matrimonios. Pero, ¿qué será lo que está faltando? ¿Será que a lo mejor, y lo digo a título personal, no quiero pues meterme pues en la situación ya de cada quien, ¿no? Pero que seremos feligreses de ocasión y no buscamos en realidad a mayor profundidad una doctrina más fuerte y por eso hemos ido perdiendo ciertos valores. Yo creo que, y hablábamos con el pastor Javier antes de entrar a la entrevista, de que en muchas ocasiones, en algunas iglesias se ha predicado como esa teología de la prosperidad. Entonces, eso es dopar a la gente, ese es un dopaje que le damos, esa es una mentira. ¿Por qué? Porque la gente cuando ya no ve el resultado de la prosperidad y de la bendición, se frustran, se decepcionan de Dios. Sí. Entonces yo creo que hemos falseado el Evangelio, y cuando falseamos el Evangelio ofendemos a Dios, y por el contrario, hemos predicado a veces lo que la gente quiere oír. Ese es endulzarle el oído a la gente, pero no invitarlo a la conversión. Y mientras no haya conversión, no hay cambio. De tal manera que en este sentido, cuando predicamos fuerte, hay gente que lo resiente. Y lo digo como experiencia en mi parroquia. Lo resiente, pero la palabra de Dios hace de que penetre, como dice la Biblia, es como espada de doble filo que penetra hasta los tútanos de los huesos. Y cuando esa palabra es fuerte y cuando es clara, entonces las personas que no están dispuestas a cambiar, que no están dispuestas a convertirse, o buscan otra iglesia y van a buscar una iglesia donde la predicación sea light, donde les agrade realmente lo que van a escuchar, o simplemente se alejan de las cosas de Dios. Hay dos opciones. Una, o nosotros somos
¿realmente buscamos a Dios porque queremos cambiar nuestra vida o simplemente lo hacemos por darnos un baño de conciencia a nuestra moral, pero que al final no trae ningún resultado? Como consecuencia tenemos igual estos matrimonios que no se han constituido sólidamente y tenemos todo lo que viene. Si la familia es el fundamento, exacto, si la familia está cojeando, si la familia está fallando, no lo dudemos, la sociedad falla y cojea. Entonces aquí lo primero que tenemos que reforzar, y tendría que ser una política de gobierno. Yo digo, yo estuve en Europa 7 años viviendo y había una política para las madres, había una política para la familia. Pero aquí en el país nosotros no tenemos una política para la familia que pueda acercar un poco a la pareja y que al mismo tiempo también facilitarle algunos elementos para de alguna manera estar junto a la familia. Yo pienso que el nuevo presidente tiene que replantearse esto. El país en Centroamérica es uno de los más desintegrados a nivel familiar. Y eso es importante y a eso iba también. Tenemos que recordar, ¿no? Venimos de una guerra y ya se nos olvidó. Ya quedó allá en el pasado, como en el recuerdo, pero tenían que haber consecuencias. El famoso síndrome posguerra, un país con desintegración familiar, esto de la migración ha influido mucho. Y esa es la inquietud, ¿no? Como lo decía el padre, política, ¿qué ha faltado? No, definitivamente una situación de esta naturaleza. Sí, no, de hecho, yo pienso que incluso ahí donde se nota el gran esfuerzo que debería hacer el gobierno por mejorar la educación de nuestro país. Lo que sucede es que el tema es de educación. La única manera en la cual se pueden preservar valores, principios, no solamente el conocimiento científico, sino que todo tipo de bien hacia la sociedad es, de una generación a otra, es la educación. No hay otra manera. Y por eso es que estoy muy de acuerdo con el padre Luis, y eso es lo que platicábamos antes. Algo que ha afectado muchísimo al país somos nosotros. ¿Quiénes? Los líderes religiosos. Lo que sucede es que, Osvaldo, en la Biblia es bien interesante que en los profetas menores, el mensaje de Dios es bien simple. El mensaje de Dios es, ustedes como nación me han olvidado. Lo interesante es que la acusación de Dios y la condenación de Dios en aquel entonces, que es bien similar a lo de ahora, es que no es que el pueblo había dejado de creer en Dios. Creían en Dios, pero simplemente Dios les era indiferente a su vida. Entonces, cuando Dios ve eso, lo que hace es levantar a algunas personas y comiencen a predicar la palabra. Pero cuando esto se pervierte, ya la palabra, el evangelio ya no es un evangelio, que es lo que está diciendo el padre Luis, sino que es cualquier otra cosa y ya no es evangelio. Y eso que lo que provoca que las personas traten o busquen conocer a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y al no ser el Dios de la Biblia, no hay temor en el corazón de ellos a un verdadero Dios. Algo que yo veo y una palabra bíblica, lo que está pasando en El Salvador es la falta de temor a Dios. Tú preguntabas si es que los feligreses no eran comprometidos, etcétera, si solo van una vez a la iglesia o qué. El problema es que no hay temor de Dios. No hay ningún temor. Si no hay temor a Dios, no hay respeto a Él. No hay respeto por su palabra, no hay respeto a sus mandamientos, no hay respeto a nada establecido por Él. No hay respeto a la vida, no hay respeto a la familia, no hay respeto al matrimonio, al pacto conyugal. Es decir, si no hay temor a Dios, no se le va a temer a nada de lo que Él ha establecido. Entonces, es donde viene la función de nosotros de educar con la palabra de Dios. En el caso de la iglesia es educar con la palabra de Dios, es generar ese temor de Dios, porque el temor de Dios en la Biblia es aquel pavor que surge en el corazón de una persona ante la maravilla de Dios. Pero si alguien es maravillado con Dios, no tiene temor. El ejemplo es un hijo con un padre. Nosotros como padres, yo tengo 3 hijos, mis hijos me temen. ¿En qué sentido? No es que me tengan miedo, pero ellos saben de que si yo digo, no toques porque esto va a pasar, ellos saben que mi palabra se va a cumplir, que eso puede pasar. Claro. Entonces, cuando nosotros comenzamos a enseñar, y si enseñásemos lo que es el verdadero evangelio y enseñásemos el pecado desde las iglesias y la maravilla que es Dios, lo maravilloso que es Él, que así como Él es Dios amor, también es un Dios airado, así como es un Dios de justicia, también es un Dios de bondad, entonces surge el temor natural en el hombre hacia un Dios que es el de la Biblia. Que no castiga. Que no castigas, no, claro, la condenación viene después, obviamente, okay. Es importante entender de que Dios es un Dios que Él es justo, y la Biblia sí habla de un día de la ira del Señor, y claramente, y es un día de la ira justa, es decir, es un castigo justo, por cuanto no han creído en el Evangelio de Jesucristo, de Jesús como el Cristo. Entonces, pero sí realmente a la par es un Dios de amor, porque ofrece salvación a los hombres, aunque también castiga justamente el pecado, así lo dice la Escritura. Okay. Pero sí es importante entender de que la educación
de parte de la iglesia es sumamente importante, debemos de hacerlo, predicar el evangelio. ¿Y qué debe de hacer el Estado? Pues obviamente proveer toda la estructura, todo el permitir, por ejemplo, el hecho de que se predique. Es lamentable que, y obviamente no es para meternos en un tema de partidos políticos, pero en muchos sectores de El Salvador, y creo que también la Iglesia Católica lo sufrió, es el hecho de que no se permitía predicar incluso en los parques hace 2 años atrás. Y es impresionante porque ¿cómo queremos que haya un cambio en la nación si no se nos permite a nosotros transmitir los valores necesarios? Y en el caso del gobierno, para mí un tema delicado es el tema de la educación. Deben de mejorar la educación de los mismos maestros, la infraestructura, y permitir dentro de la enseñanza tecnológica y científica el hecho de poder incluir valores a los niños. Sí. Y pues predicar con el ejemplo es importante, lo que usted mencionaba hace un momento, pastor, que si le vamos a decir a nuestros hijos, esto no se hace, pues yo tampoco lo tengo que hacer, ¿no? Claro. No solamente, no que no se lo quede como una especie de doctrina y que esto no vaya a la práctica. Podemos hablar muchísimo sobre este aspecto de seguridad, pero ya si entramos justamente en eso, en las expectativas, o qué se debería hacer, padre, comenzamos por ahí, para que, si Dios permite, en el 2014 la seguridad llegue, ¿no? Y que no impere esta inseguridad. Fíjense que, claro, si hasta ahorita tuviésemos una fórmula, con seguridad de que ya lo hubiese asumido el gobierno o la misma iglesia. Yo creo que este es un trabajo conjunto. Aquí no podemos nosotros cargar o dejar la responsabilidad de la seguridad o de la delincuencia, para ser más abarcativos, solamente al gobierno. No es una tarea solo del gobierno. Aquí, si no nos involucramos todos, las iglesias, la familia, las instituciones, la empresa privada, es importantísimo. Y si no nos involucramos todos, este país va a estar estancado. Va a estar estancado y vamos a estar revolviendo lo mismo, hablando de lo mismo, quejándonos de lo mismo, pero sin una proyección y sin ningún fruto concreto. Para mí se deberían de sentar. Es tiempo, hombre, que se haga un esfuerzo y salir ya de ese egoísmo entre los mismos partidos políticos. ¿Por qué no sentarse y tratar de hacer un plan de nación, por decirlo así, o echar unas líneas de acción sobre este caso concreto de la delincuencia? ¿Por qué no llamar a los distintos sectores? Porque solo en teoría lo hacen. O sea, yo recuerdo que aquí han nombrado comisiones que vienen de aquí, que llaman de allá, pero al final, ¿cuál es el resultado? Quedamos en lo mismo, nunca concretizan nada. Un problema de este país es que es demasiado teórico. Tenemos que ser más ejecutivos, tenemos que llevar más a la práctica aquello que nos replanteamos y que pensamos. En esta dimensión yo pienso que el 2014 es una buena ocasión para que se acerquen todos, convoquen a las iglesias, convoquen a la empresa privada, convoquen a la clase política, convoquen a la clase civil, y yo creo que entre todos, ¿cómo que no vamos a poder derrotar a ese mal que se ha manifestado? Porque ese es un mal. Y nosotros solamente combatimos a veces, no es haciendo más cárceles que se va a resolver el problema, no es contratando más agentes de la policía. Pueden hacer todo lo que quieran, el problema no está ahí, el problema está más de fondo. Y en el problema de fondo no lo puede atacar una acción represiva. Simplemente tiene que haber una acción preventiva, y esa acción preventiva ya no es ni con los que están en la cárcel. La acción preventiva es con esos niños que vienen creciendo. Recuérdense ustedes que son viveros en donde estos mareros mandan a reclutar a los niños. Bueno, llegó una madre de familia muy preocupada en donde me dice, a mi hijo lo están convocando a reuniones y comienzan a darle dinerito, entonces el niño le va gustando. Se motiva, ese es el anzuelo. Pues bueno, todo esto. Bueno, padre, muchísimas gracias por esa importante respuesta. Vamos a continuar platicando de otros temas que obviamente a todos nos interesan en este último día y preparándonos ya para recibir un nuevo año que esperamos que sea mejor. Vamos a una primera pausa en esta entrevista de Hechos AM y espérenos, que esto pues está muy, muy interesante. Ya volvemos.
Continuamos con estas reflexiones de fin de año y expectativas para el 2014, que por cierto también viene bastante movidito, digamos, en buen salvadoreño, sí, principalmente por este evento que está a las puertas, que es la elección de la fórmula presidencial. Y estábamos hablando, ¿no?, hace un momento, y se mencionó la palabra polarización. Prácticamente todo lo que sucede es global, ¿no? Todo, una cosa lleva a la otra, todo va concatenado. Esto influye lógicamente también en el malestar o en la incertidumbre de la población, todo esto que está sucediendo a nivel político. No, sí, totalmente, realmente es una incertidumbre en todo sentido. Las personas, por ejemplo, que están en la iglesia, que tienen el privilegio de ser empresarios, ellos mismos me dicen de que las inversiones en cierto momento han parado. En el caso de expectativas o de proyectos hacia el futuro, también están en la expectativa de qué es lo que va a pasar, y a nivel también familiar, en general, hay una gran expectativa con respecto a estas elecciones del 2014, pero también es importante entender esto, de que hablando sobre lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos salvadoreños, parte de nuestra responsabilidad es un voto inteligente. Yo creo que hoy estamos en un tiempo en donde tenemos que vernos como parte de la solución ante los problemas de nuestra nación. Y parte de esa solución es que nosotros, los que votamos, tenemos que aprender a votar de manera inteligente. ¿En qué sentido? Yo sé que y en la misma iglesia se ve, en mi caso personal, es lamentable que aún dentro de las mismas iglesias se ve esa polarización. Y veo cómo muchas veces se generan hasta discusiones entre los miembros por cuestiones políticas cuando es una iglesia. Entonces, realmente yo lo que veo ahí es falta de sabiduría de parte de ellos. ¿Por qué? Porque al final uno debe de votar por aquello que sea mejor para nuestra nación. Más que por un partido, uno debe de votar por aquellas expectativas o aquellas propuestas que realmente pueden traer un beneficio al país. ¿De qué me sirve a mí votar por X candidatos si al final tal vez esa propuesta al final realmente va a terminar dañando, digamos, la vida matrimonial, digamos, el matrimonio, la familia? Es decir, como cristianos nosotros tenemos la responsabilidad de proteger y de cuidar la verdad de la palabra de Dios. Y nuestro voto tiene que estar orientado hacia eso, es decir, nuestro voto tiene que reflejar el hecho de que amamos la palabra, que defendemos la palabra, que creemos en valores, porque al final, como bien se decía, aquellos cipotes, aquellos jóvenes que ya están lamentablemente en malos pasos, pues a ellos hay que ayudarlos de alguna manera, sí. Aparte, pero los que vienen, tenemos que asegurar que el futuro de ellos sea lo menos problemático posible. Entonces, parte de eso se tiene que reflejar precisamente en nuestro voto, un voto inteligente, un voto entendible, un voto que no solamente sea por un partido polarizado, sino que realmente que tiene que reflejar lo que nosotros buscamos y como parte de la solución ante esta problemática del país. Ahora bien, pastor, nosotros tenemos la oportunidad de sondear, ¿no?, la opinión, el sentir del televidente. Y en la calle lo que se percibe es muchas veces desencanto. Es decir, la gente dice, pero ¿dónde están las propuestas? Pero que no estén como que en lo mismo las propuestas, sino que sean ya un poquito más allá para lograr que el electorado lo entienda y de ese voto inteligente. De hecho, Osvaldo, y ahí usted tiene toda la razón, incluso dentro de la misma iglesia evangélica, precisamente por esa inseguridad y ese desconocimiento, esa desinformación que hay actualmente con respecto a los planes de gobierno. Es interesante que este año se hizo algo que por primera vez se hizo en toda la iglesia evangélica, nunca se había hecho, y es que se hizo una consulta a nivel nacional. Se fueron a todos los departamentos a consultarle a los pastores a nivel de focus group qué es lo que los futuros o el futuro presidente debería incluir entre su plan de gobierno, que las iglesias evangélicas ven como problemática en cada uno de sus sectores. Fue bien espectacular porque los temas que se tocaron en esta consulta fueron económicos, políticos, sociales, familiares. Fue bien general, muy interesante. Hace algunas semanas atrás se hizo la entrega oficial del resultado de esta consulta precisamente a los 5 candidatos. Y lo interesante es que cada uno pues habló en un momento dado, pero sí lo que vi es que hay muy pocas propuestas que realmente den una respuesta ante estas preguntas que tiene la sociedad. Porque incluso dentro de esta misma consulta, este documento que fue muy bien elaborado, y bueno, y me sorprendió porque realmente lo que estaba hablando el padre Luis, de que ya no estamos en un tiempo en donde tiene que haber un llanero solitario. O sea, el problema del Salvador es un problema de todos. Todos somos salvadoreños y todos tenemos que ayudar. Entonces,
en esta propuesta fue una propuesta interesante porque se le pidió cosas puntuales a los partidos políticos, a los candidatos, de que puedan incluir en sus propuestas temas económicos, temas de educación precisamente, y parte de eso es el hecho de que sean íntegros, que sean que hablen con verdad, que de verdad transparentes a la hora de proponer. Obviamente no todos se quieren mojar, es interesante, que ellos merecen mi respeto totalmente porque uno de ellos va a ser el futuro presidente de nuestra nación. Sin embargo, yo vi en algunos de ellos que no, como decimos los salvadoreños, no se quisieron mojar. Y eso me sorprendió porque son candidatos presidenciales, deben ellos de dar propuestas. Es lo que nosotros necesitamos como votantes, escuchar las propuestas de ellos, ¿no? Ahora bien, otra de las interrogantes muy importantes de la población y de todos es de que, bueno, hay propuestas y algunas suenan más o menos interesantes o atractivas, pero la gente dice, pero y al final, ¿y cómo lo van a hacer? Y eso me imagino que también ahí en la Iglesia Católica se percibe eso, ¿no? Y en la calle. O sea, está la propuesta, pero ¿y cómo? O sea, ¿de dónde? Es que justamente el desencanto de la población nace de eso. Nace de que en tiempo de campaña, previo a una elección, mira, si te hacen las ofertas mejores, yo no sé si es que, como dicen hoy, copy-paste, toman de otros países y luego se las proponen a El Salvador, pero en otros países algunas de esas propuestas son realizables, pero en el nuestro no. Entonces es mentirle a la población. Y cuando la gente ha escuchado estos recalentados de propuestas y se da cuenta que no se han ejecutado en gobiernos anteriores, entonces, ¿y cómo vas a creer? Pues cuesta. Y es ahí donde nace el desencanto. La población es sabia. El colectivo humano posee esa sabiduría que no la tiene ni tan siquiera un grupo de intelectuales. No, porque es parte de lo que recoge en el diario vivir. Entonces, cuando la gente no cree en estas propuestas, o lo que decías tú, Osvaldo, o sea, ¿cómo lo van a hacer? O sea, ¿cómo lo van a hacer? Porque a veces nos dicen, mire, va a haber esto, pues sí, ¿el dinero de dónde va a salir? Si no crecemos económicamente, el fisco ¿de dónde va a tener dinero? Y si la empresa privada no invierte, ¿y de dónde vamos a generar dinero? Y si la producción en el país no crece, ¿y de dónde vamos? Es decir, hay una serie de factores que tendríamos que ser más realistas. Es preferible hablar con una perspectiva limitada pero realizable y no con una perspectiva ideal pero que no se concretiza nada. Entonces ahí llega el desencanto y como consecuencia la gente no quiere ir a votar. Ahora, yo sí invito a la población, tenemos que votar, sí, definitivamente. Aquí es la única oportunidad que tenemos como pueblo de hacernos sentir y no la tenemos que dejar ir esa oportunidad. Y el que le parezca mejor, pues qué bueno, hay opciones reales ahí, en esa palestra política, hay 5, y de esos 5, pues cada uno sabe quién es el que tiene más posibilidades, pero en base a lo que se identifica más con lo que él desea y también a quien defienda los valores, porque es importante. Yo voy a votar viendo efectivamente quién defiende también los valores de lo que yo creo. Esto es importante. Ahora bien, estamos ya a un mes, ya estamos prácticamente en esa recta final, pero sería importante también, ¿no?, que hacer ese llamado, que no solamente hagan propuestas y escuchen opiniones o sugerencias, sino que en realidad sean incluyentes en ese sentido y quizás en este mes puedan tener esa posibilidad, ¿no?, de escuchar, pero realmente poner en práctica estas sugerencias. Pues es lo que decíamos, o sea, es necesario y estamos a tiempo todavía. Estamos creo que a 32 días o 31 días, ¿cuánto es? Parece que 31 días, como que decían. Pasado mañana estamos a un mes. Pasado mañana estamos a un mes. Entonces, de que comience esto, estamos a tiempo. Han habido propuestas bonitas, sinceramente, o sea, yo las he escuchado y me parecen, pero también la misma pregunta, y es para todos, o sea, ¿las van a cumplir? ¿De dónde es? ¿Cómo lo van a ejecutar? Porque yo te puedo ofrecer, pero aquí no es solo de ofrecer, aquí es de fundamentarte esto que yo te estoy ofreciendo, así lo voy a lograr. Pero aquí no dicen, así lo vamos a lograr, sino que esto te ofrecemos. Pero bueno, ¿y cuál es el proceso? ¿De dónde para conseguir primero los fondos? ¿Y cómo ejecutarlo?
Y yo creo que aquí deberían, con 5 propuestas que le den a la población, es más, con menos, hay problemas eternos que van a estar, el social, el económico, esos son problemas eternos en todas las sociedades y en todos los tiempos. Pero si con estas propuestas que se dan, nosotros estuviésemos seguros de que por lo menos 3 se van a ejecutar así como las dicen de las principales, te lo aseguro que la gente va a dar el voto por este candidato. Lo más importante, ¿no? La parte espiritual, no hay que dejarla de lado. La guía divina, pues es sumamente importante. Y ahí es donde, pues ustedes también, como iglesia, la verdad, de diferentes denominaciones, pues juegan ese papel importantísimo también, no para guiar a los feligreses, sino que también para guiar a la clase política nuestra. No, de hecho, una de las propuestas que se les hizo a estos 5 candidatos en esta presentación de la consulta, del resultado de la consulta, es que se incluyera dentro de sus consejeros presidenciales a las iglesias. Lo que pasa es que, Osvaldo, imagínate lo siguiente. Yo no sé cuántas parroquias hay en El Salvador, pero si unimos las más de 4,000 que hay, en todos los municipios del Salvador hay una iglesia evangélica por lo menos. Entonces, si ocupáramos la red de las iglesias para precisamente establecer valores que se nos permitan a nosotros hacer lo que podemos y lo que debemos de hacer como iglesia, y a la par se nos pueda consultar sobre problemas del país como consejeros en general a la presidencia, yo creo que muchas de estas propuestas se pudieran llevar a cabo. No, la iglesia no es la responsable de la realización de esto, pero sí podemos colaborar con ideas, claro, y obviamente con los valores necesarios para todo esto. Muy bien. Bueno, son las 7 de la mañana con 37 minutos. Vamos a hacer una pausa más en esta entrevista de Hechos AM. Se vuelven temas así muy apasionantes, sí, y nos falta un poco de tiempo todavía para continuar platicando, haciendo reflexiones, y vienen ya, por supuesto, también las expectativas. Regresamos. Muy bien, vamos a continuar con esta entrevista de Hechos AM, pero vamos a hacer antes, a las 7:40 de la mañana, un enlace nuevamente con Radio 102.9. Padre, pastor, hoy nos vamos al mundo, porque fíjense que allá Tony Cabezas pues está pasándola, pero así como decimos acá en el país, de a galán. Tony, adelante. A todo dar, bienvenidos nuevamente a la señal de Radio 102.9. Un saludo para nuestro buen amigo el padre Luis Ayala, que estuvo ayer aquí con nosotros. Y también, pastor, qué gusto saludarlo. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero bienvenido también a la señal de esta estación, que es el territorio del adulto joven. Un privilegio. Tony, hemos estado acá haciendo... analizando un poco, ¿no? Acá los invitados, sí, la situación en la parte de seguridad, en la parte de la polarización, estamos con muchas expectativas porque así como ustedes, nosotros queremos celebrar, ¿no? En el nuevo año. Claro, claro. A ver, yo creo que es importante que 2 líderes espirituales de nuestro país, que están todos los días con sus feligreses, con la Grey que ellos dirigen, puedan tener para la audiencia de Radio 102.9 algún mensaje de aliento, de esperanza, de fe. Se termina un ciclo, uno lo que espera cuando hay un cambio de año, pues es un nuevo comienzo, un nuevo inicio, claro, nuevos bríos, ¿verdad? Pastor, ¿qué le podemos decir a nuestra audiencia? Hay muchos sueños, muchos planes, los planes de Dios también, pues hay que saber entenderlos, ¿verdad? Y ir avanzando todos los días. ¿Qué le puede decir a nuestra audiencia? Pues que la palabra de Dios lo que nos dice a nosotros es que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros, dice la Escritura. Yo sé que claramente cada uno de nosotros tiene expectativas, proyectos y planes, pero cada uno de estos deben ser puestos a las manos de Dios, porque los planes de Dios superan los nuestros. Creo que nuestra esperanza y nuestra fe no puede estar puesta en hombres, tiene que estar puesta en Jesucristo. Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, y como tal, pues, Él es el único que nos puede traer paz a nuestro corazón, gozo a nuestra vida. Nosotros no podemos pretender pensar que vamos a tener paz en el matrimonio, gozo en el matrimonio, gozo en las relaciones, si no tenemos un gozo con Dios. Lo que nosotros realmente necesitamos como seres humanos es a Cristo Jesús gobernando en nuestra vida. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Un llamado que yo hago es el hecho de poder
recuperar aquel amor y pasión por nuestro Señor y entender de que Dios es real, Dios es verdadero, Dios existe, Dios nos ama y por sobre todo pues en la cruz del Calvario podemos ver el gran amor y la gran ayuda que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Padre Luis Ayala. Tony, un gusto. Qué gusto Saludos. saludarlo. ¿Está también ahí Diana Verónica o no? Por aquí anda Diana Por ahí la Verónica. tiene. Bailando. Saludos, padre. Hola, mucho gusto. Qué Qué bueno, me alegra de estar nuevamente. Pues yo tendría como dos saludos. Uno para 102.9 y el otro para todos los radioescucha y en este caso los televidentes también de Canal 12. Bueno, para 102.9 seguir con esa misma dinámica que ustedes tienen. Esa mística, es una radio abierta a todos los puntos de vista y a todas las opiniones. Eso les hace una radio bastante libres, solventes y les admiro realmente en lo particular a la 102.9. Mantengan eso, sigan dándoles de toque. Y luego a todos los que nos escuchan y nos ven, decirles de que ya no se tiene que llorar por la leche derramada. La que se cayó este año 2013, Claro. ya se acabó. Lo hecho está. Lo hecho está. Ahora proyectémonos al futuro. Lo importante es tener a Dios en nuestra vida. Si tú tienes a Dios en tu vida, vas a experimentar lo totalmente diferente que es el existir. Cuando no se tiene a Dios en la vida, a veces cualquier problema te puede hundir en pesimismo, en depresión, en situaciones difíciles. Pero cuando tú tienes a Dios en tu vida, no es que Dios te va a resolver todos los problemas, pero Dios te acompaña para que tú puedas enfrentar esos problemas. De modo que veamos el 2014 con optimismo, con esperanza y que todo aquello que nosotros tratemos de cumplir o nos proyectemos cumplir, si tienes a Dios en tu vida, con seguridad que lo vas a lograr. Muy bien, gracias por esas palabras. Osvaldo, tú sabes que el padre Luis es de San Gerardo, de allá del oriente del país, ¿verdad? Bueno, interesante. Padre, Estuve en Usulután, decía por acá. ¿cuáles son las cumbias que se oyen allá en San Gerardo? ¿Cuáles no se oyen? Mejor dime. A ver. Mire, San Gerardo es cierto, es un pueblito que está al norte, con mucho orgullo de mi pueblo, de San Gerardo al norte de San Miguel. Y ese día, pues yo de hecho lo voy a ir a pasar. Yo me voy de acá de San Salvador a las 9:30 para San Gerardo a pasarla con mis papás, mis familia, Saludos amigos, a San Gerardo. gracias. Entonces, todo tipo de cumbia y pues no puede faltar lo de la mula o cómo es, yo no olvido el año viejo. En eso habíamos quedado. Yo no he escuchado nada y habíamos quedado que íbamos a bailar, Tony. Aquí ya Edgar, el camarógrafo, está aquí el tropicombo de don Virgilio Lara, que lo quiere saludar. Bueno, el año viejo está pidiendo el padre Luis. El año viejo. ¿Se arrancan? Sí. Bueno, adelante, tropicombo. Adelante, vamos al a aire, ponernos pues. con sabor ya. ¡Qué buena! Buena, esa es clásica. Esa es clásica. No puede Esta es la que tiene que sonar todo el mes. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Hay que ponerse las Ay, yo no zapatillas de olvido baile. el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, Para el pueblo. ay, me dejó una chivita, una burra bien vaquita, una yegua bien vaquita y una buena suegra. Bueno, para los que les doy una suegra. Bueno, Osvaldo, Me dejó cosas. feliz año, Osvaldo, para Gracias, ustedes. igual, Tony. Muchísimas gracias. Osvaldo. Felicidades. Hasta luego, aquí despedimos y nos vemos el próximo año. Primero Dios, Primero y estaba solicitando ahí el padre el teléfono porque se lleva como dice. para Gerardo. Pedidos, ¿ah? ¿Pedidos a dónde? ¿A qué teléfono? Al 78, 97, 54, 67. Ya le Ahí está, ahí está. Y al 22, 80, 41, 89. Perfecto. Bueno, Sí. ¿y con cuál se van a despedir, pues? O sea, porque Bueno, esto pídele, ya. pídele a usted, Osvaldo. Osvaldo. Los luchadores. El ausente, el ausente. El jugo de piña, una cosa así. Vaya, jugo de piña. Hasta luego, entonces. Aquí nos vemos Saludos, con jugo de abrazos, piña. saludos, Diana. Felicidades. ¡Feliz año! Igualmente. Caprichoso. Para que vean, ¿verdad? Que sigan de todo, ¿eh? Ahí el repertorio. Como decíamos en los tiempos de radio, ¡sabor! Muy bueno, de verdad, sabe de que Oye, aquí esa se oye vida en producción también está lo mejor de
ahí en el baile. Bueno, Tony, muchísimas gracias. Felicidades de nuevo. Un abrazo para todos ahí. Hasta luego. Muy bien, qué bueno. Quisiéramos quedarnos, ¿verdad? Con ese sabor, el musicón, ¿verdad? Pero hoy volvemos a aterrizar. A la realidad. Bueno, son las 7:48 de la mañana en este 31 de diciembre. Qué bueno y como decimos, qué rico, ¿verdad? Ya ir sintiendo esos airecitos. Pero también, ¿verdad? Hay que mantener un poco la reflexión porque sí, hay expectativas interesantísimas. Hablando del aspecto económico, pues por ahí se oye siempre ese famoso dicho, el dinero es la raíz de todos los males, pero realmente sirve, ¿no? Ayuda, sí, por lo menos, quita también muchos males. Y en ese aspecto, ha habido también bastante incertidumbre y bastante carencia económica en este 2013. No, durísimo. Yo lo veo preocupante porque aunque a nosotros se nos vende una expectativa de que puede mejorar, pero los índices económicos están presentes, es decir, crecimiento de 1%, 1.5%, eso no es crecimiento realmente. Y aquí eso es algo que aquejas, lo vemos constantemente, muchas personas, el alto costo de la vida, que son los retos que tienen que enfrentarse para el próximo año, ¿no? Pero sí creo que es importante, como tú decías, Osvaldo, no olvidarnos de la fe, porque aunque los problemas económicos están presentes, pero Dios es un Dios de milagros, un Dios bondadoso, muy bueno, y creo que Él todo el tiempo de alguna manera nos bendice, nos ayuda. Como hablábamos al inicio, no estoy hablando de un evangelio de prosperidad, no, sino que estoy hablando de que Dios es bueno, Dios es real y Él nos ayuda, y creo que hemos de enfrentar este 2014 precisamente en el tema económico, con mucha esperanza, con mucha expectativa en Dios, en Cristo, ¿no? Precisamente la misma Biblia habla de que podemos ser prosperados en todas las cosas, pero si nosotros tememos a Dios, pero sí realmente ha sido un año duro, yo lo veo en empresarios, en trabajadores, el desempleo, cómo ha costado realmente, los jóvenes ya no tienen expectativas a la hora de salir de la universidad, ha bajado mucho también esa expectativa y yo creo que hay un gran reto para el próximo año y a la vez, por esa misma razón, hay un gran motivo por el cual deberíamos de confiar una vez más en Dios. Si ya confiamos en hombres, y esto no ha cambiado mucho, pues ¿por qué no probamos a Dios? Lo peor que nos puede pasar es que las cosas mejoren. Claro, eso es bien importante. Y otra cosa, también tenemos que trabajar, ¿no? Porque claro, muchas veces estamos esperando que Dios responda, pero así como como por arte de magia. Aquel otro famoso refrán que dice a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Hay que trabajar. Y he tenido oportunidad yo en Hechos Estelar de platicar con algunas personas que tienen mucho que ver también con los salvadoreños en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, y hablábamos de cómo las remesas, por ejemplo, se han vuelto o nos han vuelto más consumistas y como con menos deseos de agarrar pues los implementos de labranza allá en el campo. Hablamos de zonas así del interior del país donde muchos terrenos están pues prácticamente abandonados y solo está esperando muchas personas las remesas, padre. Fíjense que uno de los males que se ha visto acá, ciertamente han creado demasiada dependencia económica, las remesas son buenas, pero aquí también yo quisiera como ahondar un poquito más en esto. Las especulaciones a veces crean psicosis colectivas. En este país, cuando todos decimos la situación económica está dura, está difícil, etcétera, entonces la gente como que se deprime. Sí, o sea, y no soltamos de alguna manera, no, es que la economía es un círculo, o sea, tú sueltas, el otro suelta, tiene el otro, y es un círculo, esa es una dinámica. Entonces, pero si cada uno se amarra a lo que tiene y no quiere, entonces esto va de mal en peor. Con lo que tú decías de la remesa, definitivamente, esto es bueno, porque estos hermanos, gracias a Dios por el trabajo que ellos sostienen, no solo la economía de su familia, sino que también ayudan a la economía del Salvador en general. Pero sí vale la pena hacer un llamado a aquellas personas que pudiendo invertir algo de este dinero para generar, que lo hagan. No estemos esperanzados solamente a lo que nos dan. Y otra de las cosas es, no nos enjaranemos. Hay personas que por la locura a veces de los precios que se ponen en oferta, disque en oferta, entonces la gente va y se enjarana, porque te dan facilidades,
pero después ir pagando ese dinero no es tan fácil. El dinero plástico es una trampa. Es una trampa, Bien. entonces hay que tener Claro. mucha atención en esto. Bueno, eso es muy importante, ya tocamos también ese tema económico, pero falta prácticamente el cierre. Son las 7 de la mañana con 53 minutos, estamos ya casi a punto de finalizar, pero por supuesto que vamos a una pausa. Bien, se nos terminó la hora de la entrevista de Hechos AM. Vamos a concluir, precisamente ya vamos a dar esas palabras finales ya del año y esperando el 2014 con el pastor Javier Domínguez del Centro Internacional de Alabanza. Sí, gracias Osvaldo. Realmente yo quisiera que me permitieran leer un versículo de la palabra de Dios, de la Biblia. Dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Creo que es importante recordar y entender, Osvaldo, que la palabra de Dios es precisamente nuestra fuente de autoridad y que la palabra de Dios precisamente es eso, palabra de Dios para nosotros. Creo que debemos de recuperar nosotros el temor a Dios, nuestro amor por Dios, la pasión por Dios y entender aquellas palabras de Jesús que él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Hemos intentado muchas cosas como salvadoreños sin la mano de Dios y el resultado es lo que vemos. Pues espero ahora y la invitación para todos los salvadoreños es que tomen a Dios, crean en Jesucristo, entreguen su corazón a Él y que de la mano de Él y precisamente a través de su palabra puedan comprobar la bondad, la soberanía, el señorío de Cristo en sus vidas y que van a comprobar realmente que las cosas se van a cumplir porque lo que promete la palabra se tiene que cumplir. Primero Dios. Bueno, y con el padre Luis Ernesto Ayala de la parroquia San Benito. Yo quisiera como también hacer referencia al Papa Francisco, un regalo para la humanidad en el 2013, y es un hombre que de verdad genera esperanza, inyecta algo nuevo a esta humanidad, a la luz obviamente de la palabra. Y a mí me gustan también unas palabras del libro de José donde dice, ten ánimo, sé valiente, el Señor irá delante de ti, no te cobardes ni te eches atrás. Entonces es lo mismo, a cada salvadoreño, no se acobarden, vamos adelante, este país es nuestro y juntos podemos definitivamente hacer la historia y que sea diferente, que tengan un feliz 2014 y que todo aquello que proyecten en la bendición de Dios, ustedes lo obtengan. Bueno, muchísimas gracias a ambos, que tengan feliz año, pastor, feliz año nuevo a usted y a su familia y sus feligreses, igualmente al padre, que le vaya muy bien allá por San Gerardo, ¿verdad? Y ya va con todo y combo. Y a ustedes también, amigos televidentes, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista de Hechos AM, la última del 2013. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó. Tenemos información internacional. En Guatemala, las autoridades de gobierno y población indígena conmemoraron el 17º aniversario de la firma de los acuerdos de paz que puso fin al conflicto armado de 36 años en el hermano país centroamericano. Veamos. Con la salida del sol, también inició la celebración del 17º aniversario de la firma de los acuerdos de paz. Guías espirituales y miembros de los pueblos indígenas participaron de una ceremonia maya especial. Durante el acto, elevaron sus oraciones para que la paz verdadera se viva en Guatemala. Hacemos la petición de acuerdo al día que estamos y a continuación de acuerdo el día de la importancia de los días, pidiendo una bendición, la paz, la tranquilidad a toda la nación guatemalteca. Los actos conmemorativos continuaron durante la mañana en el Palacio Nacional de la Cultura, a donde asistieron autoridades de gobierno. El momento que todos esperaban, el cambio de la Rosa de la Paz, estuvo a cargo de la organización Kiej de los Bosques y del grupo artístico Chajil. La rosa simboliza la paz que anhelamos y construimos día a día los guatemaltecos y guatemaltecas, a través de nuestras actividades diarias. Y las manos elevadas al cielo llevan ese anhelo hacia las alturas como una rogativa
al Supremo Creador. Durante la celebración se recordó ese momento histórico que marcó el fin a 36 años de guerra, cuando se firmó la paz el 29 de diciembre de 1996. 17 años han transcurrido de ese hecho trascendental y algunos sectores aseguran que no se ha cumplido a cabalidad con su propósito. Uno de los signatarios de los acuerdos de paz hizo el llamado para que haya compromiso y se logre así la tan anhelada paz. La tarea que nos corresponde a los signatarios de los acuerdos de paz es comprometernos con la construcción de la paz y no estarnos lamentando y echando responsabilidades a terceros por lo que no se ha cumplido. El presidente Otto Pérez Molina en su discurso reconoció que el tema de la reconciliación de la sociedad guatemalteca es el que menos avances ha tenido, por lo que sigue siendo una materia pendiente. El mandatario aseguró que el próximo año alcanzar la reconciliación será una de sus prioridades. Lucía Archila, Azteca Noticias. Bueno, ha sido un gusto acompañarles en esta mañana, en este 31 de diciembre, pero vuelvo con ustedes a eso de las 12:30 con Hechos Meridiano. Gracias por su sintonía. Feliz mañana.